Muy buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia de grado octavo. Arrancamos nuestra semana con el tema número 16, que corresponde específicamente al tema de materia y a cómo se encuentra estructurada o la clasificación de esta. ¿Mm? Vamos a ver entonces qué vendría a ser un concepto o la estructuración del concepto de materia. Lo primero que necesito que tengan ustedes claro es que materia viene a ser todo lo que nosotros vemos, podemos observar y lo que no podemos observar también, ¿no? Eso quiere decir entonces que la materia viene siendo todo lo que nos rodea, que tiene cierta cantidad de masa y que aparte de eso ocupa un lugar en el espacio. Entonces también ahí ya tenemos unas características. La materia se encuentra conformada por átomos y moléculas y pues efectivamente si nosotros nos ponemos a pensar nos ponemos a observar hasta nosotros mismos, pues somos materia, ¿listo? Estamos conformados por diferentes átomos que corresponden a diferentes elementos y pues entre ellos uno vital y es el que utilizamos todos los seres vivos para sobrevivir, que viene siendo el oxígeno. ¿Mm? Dentro de la materia hay dos grandes clasificaciones que son muy importantes que las tengamos en cuenta. La primera clasificación grande es la de sustancias puras. Como su nombre lo está indicando, estas sustancias puras vienen a estar formadas por átomos o moléculas de la misma clase. Esto quiere decir que todas son iguales. Tienen propiedades específicas que la caracterizan y algo importante que hay que tener en cuenta es que las sustancias puras no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. ¿Listo? Las sustancias puras están clasificadas en dos grupos a su vez. El primero que son los elementos y el segundo que son los compuestos. Para el primero de los elementos, estos vienen a denominarse sustancias puras y los podemos pues encontrar en la tabla periódica como pueden observar en la imagen de la pantalla. Y la característica de estos elementos es que se encuentran formados por una sola clase de átomos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el oxígeno que se encuentra en el aire y que es el que nosotros utilizamos y los seres vivos utilizan para poder respirar, pues está conformado por varios átomos, pero del mismo oxígeno, es decir, del mismo elemento. ¿Listo? Esa es la característica primordial. El elemento pues viene a ser prácticamente la parte más pequeña que vamos a encontrar de la materia después de los átomos, ¿listo? Y pues los elementos no los vamos a poder descomponer en otras sustancias puras más sencillas. Eso quiere decir que nosotros en la naturaleza pues no vamos a encontrar otra materia que sea más pequeña o que se pueda dividir en algo más pequeño que el elemento. Dentro de la tabla periódica y que gracias pues a muchas de las investigaciones que realizaron varios científicos, podemos encontrar y ya se han descubierto pues muchos de los elementos que son esenciales para la vida y que se han encontrado dentro de la naturaleza también. Hay otros que se han sintetizado de manera sintética y pues se encuentran aquí dentro de la tabla y pues digamos que no los vamos a encontrar de manera natural. La otra parte vendría siendo los compuestos. Los compuestos que son sustancias que se encuentran formadas por la unión de dos o más elementos. ¿De dónde salen los elementos? Que están en la tabla periódica. ¿Qué característica tiene el compuesto? Uno, que van a estar en proporciones fijas, que significa pues que vamos a encontrar cierta cantidad de cada uno de los elementos y esta se va a encontrar representada por algo que vamos a empezar a llamar fórmulas químicas. ¿Mm? Esas fórmulas químicas son las que me describen o nos describen los diferentes elementos que me van a conformar algún compuesto y la cantidad que se encuentra de cada uno de ellos. Entonces, así es que, por ejemplo, nosotros conocemos cuál vendría a ser la fórmula del agua, que en sí la conocemos como H2O, y en ese caso lo que me está indicando es que el agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Estos compuestos, como vienen siendo sustancias puras, no pueden ser separados por procesos y métodos físicos que ya los vamos a ver.
Estos no se pueden separar. Puede haber un proceso de separación, pero ya por métodos químicos, y estos métodos vienen siendo en general para ionizar cada uno de los elementos. ¿Qué significa? Que al momento de disolverse en algún solvente como el agua, podría ionizarse, lo que significa que cada uno de los elementos que conforman el compuesto va a adquirir cierta carga y va a ser positiva o va a ser negativa. ¿Listo? El otro grande grupo que vamos a encontrar son las mezclas. Y las mezclas, así como ustedes pueden identificar en las imágenes de la pantalla, pues resulta de la combinación de dos o más sustancias, donde la identidad básica de cada una de ellas pues no se ve alterada. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a perder sus propiedades ni las características que tiene cada una de esas sustancias. Solamente se genera una mezcla, más no hay de por medio una reacción química. Entonces ya vamos teniendo en cuenta y vamos diferenciando esas dos cosas. Entonces, por un lado, si va a haber una combinación, puede que haya una reacción química, que no es el caso de las mezclas. Y para eso que estamos hablando el día de hoy, cuando se genera esa combinación, no se pierde o no van a cambiar las propiedades químicas ni físicas de las sustancias que se encontraban inicialmente. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo que es el que nos muestra de la limadura de hierro, que es de esta imagen que ustedes pueden ver de este polvillo negro, que se mezcla con una sustancia que puede ser azufre, y pues al mezclarse no va a suceder ninguna reacción química, no se van a cambiar sus propiedades, simplemente va a haber una combinación, una mezcla, y por eso es que se pueden, estas sí, y estas son las que vamos pues a utilizar muy comúnmente, y van a ser los métodos de separación. Estos métodos de separación que vamos a ver a continuación son los que me van a permitir a mí separar diferentes mezclas, nada más. Las sustancias puras no las vamos a poder separar. Dentro de las mezclas tenemos dos grupos que vienen siendo las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas viene de homo, que significa que es igual o que su apariencia prácticamente es uniforme, por lo que no permite diferenciar los componentes de esta sustancia, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro que tenemos puede ser el del agua de mar. El agua de mar pues está conformada por diferentes compuestos, entre ellos el agua, otro la sal, y hay otros minerales pues que también están inmersos en ella. Y nosotros, si tenemos una muestra de ella, pues no vamos a poder identificar a simple vista ni a nivel microscópico cómo es su distribución. ¿Listo? Por eso vendría a ser una mezcla homogénea. Otra mezcla homogénea que la tenemos y la estamos en este momento utilizando es el aire. El aire también es una mezcla homogénea porque está conformada de diferentes elementos, entre ellos está el oxígeno, está el vapor de agua, está el nitrógeno, y todos ellos se encuentran ahí, pero nosotros no logramos diferenciar en dónde está cada uno de ellos. Como no se logra diferenciar sus fases y sus componentes, se denomina efectivamente que la mezcla es homogénea. ¿Listo? Hay procesos de separación de este tipo de mezclas, así sean mezclas pues uniformes, pero hay procesos físicos que se pueden utilizar para poder identificar y pues poder separar en sí cada uno de sus componentes. Por otro lado, vamos a tener las mezclas heterogéneas, y las mezclas heterogéneas pues presentan una composición que no es uniforme, es decir, es lo contrario de la mezcla homogénea, y en esta pues sí vamos a encontrar que los componentes de ella pues los vamos a poder identificar fácilmente, tanto a nivel de vista normal como a nivel microscópico. Entonces ahí podemos, digamos que tener un ejemplo claro que son las diferentes capas del suelo. El suelo viene a ser una mezcla heterogénea porque tiene diferentes fases, diferentes componentes
que me van a permitir a mí identificar que dentro de ellos podemos tener, por ejemplo, lo que es el granito, por otro lado vamos a tener las rocas, por otro lado, sí, entonces vamos a poder identificar cada uno de esos componentes fácilmente, lo que lo hace una mezcla heterogénea. Mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas las utilizamos nosotros diariamente pues en nuestra vida y de ahí es que también salen los diferentes métodos de separación. ¿Mm? Dentro de los métodos de separación, pues vamos a tener varios que vamos a nombrar en este momento, ¿sí? Uno de ellos viene a ser la centrifugación y la centrifugación pues viene a ser un método de separación de sólidos que son insolubles en líquidos. Entonces ahí ya tenemos de por sí la primera característica y es que la centrifugación permite separar sólidos de líquidos. Importante que tienen diferente densidad, ¿listo? Y pues digamos que este método se da gracias a una fuerza que se llama centrífuga y es la que permite pues hacer el proceso de sedimentación de los diferentes sólidos pues para que los que son más densos caigan al fondo del recipiente y la parte líquida quede en la parte superior y se pueda de esa manera separar trasvasando el líquido a otro recipiente. Por otro lado, vamos a tener la destilación. Aquí ustedes pueden observar cómo viene a ser el montaje experimental si estuviéramos pues en un laboratorio y los diferentes materiales que se utilizarían. ¿Sí? Entonces aquí podemos reconocer, esto es un vaso, se llama beaker. Por aquí vamos a tener un tubo, que este tubo tiene un nombre y se llama tubo de destilación. Y aparte de eso, pues vamos a tener por acá un balón aforado y vamos a tener una fuente de calor que se llama mechero de Bunsen. ¿Listo? A partir de ello, pues vamos a encontrar que la destilación se basa pues en el aprovechamiento de los puntos de ebullición de cada uno de los componentes líquidos. Entonces aquí lo que me va a separar efectivamente va a ser los líquidos o sólidos que se encuentran disueltos en líquidos o en gases para que de esa manera pues se pueda aprovechar. Como estamos hablando de los puntos de ebullición, eso significa que efectivamente para que podamos llevar una sustancia hasta allí, es necesario calentarla o colocarla pues a una fuente de calor efectivamente. ¿Mm? Otro método es la filtración y la filtración, pues como su nombre me lo está indicando, me permite a mí filtrar un componente y dejar pasar el otro, ¿sí? Una ejemplificación que podemos llevar a nuestra vida diaria, por ejemplo, es cuando estamos realizando o estamos preparando alguna bebida, algún jugo, y que la mayoría de personas utilizan el colador para separar los residuos de la fruta y dejar pasar pues como tal el líquido. ¿Mm? La filtración entonces consiste en separar sólidos que se encuentran en suspensión de un líquido mediante un material que es poroso, así como lo es el colador. ¿Listo? Eso vendría a ser el método de filtración. Vamos a encontrar otros métodos como es el tamizado, que es muy utilizado también en los procesos de construcción. Y el tamizado pues sirve para separar dos sólidos, ¿listo? La propiedad que se tiene en cuenta para tamizar una mezcla es que un sólido pues debe ser más grande que el otro, ¿m? Para que de esa forma, si ustedes se dan cuenta, pues es utilizado cuando están separando las piedras que vienen dentro de la arena, entonces utilizan este proceso, el tamizado, que separa dos sólidos utilizando pues por lo general una tela que es metálica o rejilla para poder separarlos por tamaño. Imantación es un proceso que me permite separar a mí dos sólidos, ¿sí? Y pues muy importante, aquí se tienen en cuenta las propiedades magnéticas de una de las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Que si se puede acercar, así como se muestra en la imagen, si se pudiera acercar un imán, pues va a permitir que la sustancia que posee esa propiedad magnética, pues pueda ser separada con el imán. Entonces, de esta forma, pues también,
Si ustedes se fijan, aquí no se están haciendo procesos químicos, ¿qué quiere decir? Que no hay una reacción de por medio. Si hay una separación, el metal pues va a seguir siendo metal y acá esta mezcla que podría ser, por ejemplo, azufre, pues sigue siendo azufre o puede ser arena, sigue siendo arena. ¿M? Entonces, importante separación entre dos sólidos. Sublimación. La sublimación es muy utilizada y pues consiste en el cambio de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Entonces hay un proceso y este recibe ese nombre cuando estamos haciendo un cambio de estado. Y ese cambio de estado va directamente del sólido al gaseoso, pues efectivamente es un proceso de sublimación. ¿Listo? Eh, Aquí hay un ejemplo y es el del yodo que puede sublimarse y puede pues pasar directamente a cloruro, sublimarse el cloruro de sodio. ¿Listo? Vamos a encontrar entonces otros procesos de separación de mezclas, como la decantación. Este es un proceso, como ustedes lo ven ejemplificado ahí, y es donde podemos separar diferentes líquidos que poseen densidades diferentes también, ¿sí? ¿Qué va a significar la densidad? Que a mayor densidad va a tener mayor peso. Eso quiere decir que si lo ponemos en un recipiente, coloquemos, digamos, un ejemplo, como si pusiéramos agua y aceite, entonces de por sí vamos a encontrar que después de un rato el agua y el aceite no se van a mezclar. Lo primero que vamos a poder identificar es que es una mezcla heterogénea y como es una mezcla heterogénea, pues podemos separarlas de acuerdo a su densidad. El agua, por tener mayor cantidad de densidad, va a quedar en la parte inferior del recipiente y el aceite, por tener menor densidad, va a quedar en la parte superior. ¿Cómo se separa? Efectivamente, aquí este recipiente, que es un tubo de decantación, nos va a permitir abrir esta perilla, que es como la de las llaves de agua. Se abre para que salga primero el líquido que tiene mayor densidad y se cierra cuando ya haya salido por completo, para dejar el otro líquido con menor densidad dentro del tubo. ¿Listo? Y pues de esa forma poderlo separar. Otro proceso de separación de mezclas es el de evaporación. Ese lo utilizamos también muy comúnmente cuando estamos preparando también nuestros alimentos. Vamos a tener un recipiente donde tenemos pues dos sustancias mezcladas. Por lo general estas mezclas son homogéneas y necesitamos una fuente de calor para que pueda generar o pueda llevar hasta el punto de ebullición al líquido, dejando al sólido en el recipiente. Eso quiere decir que hay que dejar que se evapore, que se genere todo el cambio o el proceso de cambio de estado del líquido a gaseoso para que me quede el sólido en la parte inferior del recipiente. ¿Sí? Entonces, este proceso es muy utilizado, por ejemplo, para hacer la separación del agua y de la sal, de la mezcla que se puede obtener ahí. El proceso de destilación. Vamos a ver entonces otro proceso de separación de mezclas que vendría a ser, estamos acá mirando para que ustedes puedan ver la separación, uno que es la destilación fraccionada. Esta destilación fraccionada sí no es utilizada pues para todos los líquidos. Esta destilación se utiliza específicamente para el petróleo. Entonces ustedes pueden ver acá, esta es una cámara de destilación y lo que utiliza pues es efectivamente el punto de ebullición de cada una de las sustancias. Resulta que el petróleo está conformado por varias sustancias, varios componentes, como la gasolina, entre ellos está como el queroseno también. Entonces, a partir de los puntos de ebullición en esta torre de destilación, lo que se hace efectivamente es fraccionar, entonces es empezar a sacar como por partes cada uno de los componentes según las diferentes temperaturas.
Entonces, vamos a encontrar que tenemos en cada una, prácticamente que en cada uno de los pisos, podríamos decir, diferentes temperaturas, y a esa temperatura es que se va efectivamente a generar el proceso de separación de esa sustancia. Esta solamente pues es utilizada en los procesos del petróleo, ¿listo? Ya con esto pues vendríamos a cerrar lo que tiene que ver con los procesos de separación de mezclas, con la clasificación, que es muy importante que también lo tengamos en cuenta, y también es algo necesario que tengan ustedes presente, y es que los métodos de separación de mezclas solamente hacen referencia específicamente a una de las clasificaciones, que son las mezclas. Recordemos que las sustancias puras no se pueden separar por estos métodos. ¿Listo? Pues espero que haya sido provechoso el día de hoy, espero que tengan muy buena tarde y hasta luego.